A continuación, expondré los contenidos de la unidad 3 y 4 de neurocognición. Los temas a cubrir son: en la unidad 3, las bases neurobiológicas de la depresión y del trastorno obsesivo compulsivo o TOC, y en la 4, el traumatismo craneoencefálico y la esquizofrenia. Hablando de depresión, esta se define como sentimientos de desesperanza, tristeza, falta de atención y desánimo que no corresponden a la situación que se vive y terminan en conductas no sanas. Se puede presentar sola, lo que se conoce como depresión unipolar, o con periodos alternados de manía, caracterizados por una euforia injustificada, que es el llamado trastorno bipolar. Incluso puede aparecer como resultado de otras enfermedades mentales, como respuesta hormonal al estrés, o en periodos concretos del año como el invierno, condición denominada trastorno afectivo estacional. Entre los síntomas que identifican a la depresión están la irritabilidad, la anedonia o pérdida de placer, las alteraciones del sueño y del apetito, la dificultad para concentrarse y los pensamientos suicidas y de muerte. Este último síntoma y el bajo control de impulsos se asocian con un nivel bajo del principal metabolito de la serotonina. Por otro lado, se ha identificado que la depresión tiene un componente genético. Neurológicamente, la depresión se debe a una disminución de la sustancia gris, una actividad deficiente de las neuronas monoaminérgicas, esto es, la noradrenalina y la serotonina, y complicaciones obstétricas o infartos cerebrales. Adicionalmente, nos encontramos que los pacientes con depresión unipolar presentan anomalías cerebrales en el circuito compuesto por la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo, mientras que los que sufren trastorno bipolar comúnmente tienen una actividad disminuida en la corteza orbitofrontal y prefrontal subcallosa. Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con tratamientos farmacológicos para tratar la depresión. Inicialmente se descubrieron los inhibidores de la actividad MAO, como la iproniazida, pero estos fármacos tienen la desventaja de efectos secundarios negativos al extremo de llegar a hemorragias intracraneales y colapsos cardiovasculares. Después se descubrieron los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores específicos de la recaptación de serotonina, que, como su nombre indica, bloquean la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Otros tratamientos iniciales para el trastorno bipolar incluyeron la terapia electroconvulsiva y el uso de litio. Estas alternativas también eran contraproducentes, por lo que actualmente se limita su empleo o dosis. Opciones más efectivas incluyen la estimulación magnética transcraneal y la carbamazepina, que es un fármaco actual que alivia tanto los síntomas de la fase depresiva como la maníaca, sin los efectos secundarios adversos de otras medicinas. Además, se puede recurrir a sesiones de privación de sueño para acelerar el efecto de los fármacos. Ahora bien, respecto al trastorno obsesivo compulsivo o TOC, este se compone de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son ideas persistentes que no se van, y las compulsiones son acciones que no se pueden dejar de hacer. Ambos son comportamientos irracionales, ilógicos o sin sentido,
y afectan la vida cotidiana de quienes lo padecen. Por ejemplo, hacer cálculos, checar si quedó cerrada la puerta de la casa, lavarse las manos o evitar ciertas situaciones son conductas típicas en el TOC. Existe una tendencia exagerada a rituales, rutinas y actividades repetitivas, así como a creer en supersticiones. Además, se incluyen hábitos como comerse las uñas o jalarse el cabello. En fin, son muchos los ejemplos de conductas típicas de este trastorno. Personalmente les recomiendo ver la obra de teatro o película llamada Toc Toc, donde se observan ejemplos de estos síntomas desde una perspectiva cómica. De la misma forma, el TOC es un trastorno genético debido a un gen específico. De hecho, el síndrome de Gilles de la Tourette está relacionado con el TOC y las investigaciones indican que subyacen al mismo genotipo. En pacientes con TOC se observan alteraciones en los ganglios basales y sus vías de conexión, en especial la corteza orbitofrontal, la cingulada y el núcleo caudado. Estos daños se pueden deber a traumatismos prenatales o enfermedades autoinmunitarias. El tratamiento del TOC se realiza comúnmente mediante antidepresivos bloqueantes de la serotonina, como el Prozac o fluoxetina, y con terapia cognitivo-conductual. En algunos casos se llevan a cabo cingulotomías, que son las cirugías en que se destruye el fascículo del cíngulo, unión entre las cortezas prefrontal, cingulada y temporal. Cambiando de tema, los traumatismos cráneoencefálicos son una de las alteraciones más graves. Portellano nos dice que son los impactos a nivel cerebral consecuencia de las fuerzas externas que alteran la conciencia y disminuyen las capacidades cognitivas o físicas. Las consecuencias más frecuentes son deficiencias cognitivas, visoespaciales y de memoria episódica. Se producen cuando la cabeza recibe un golpe violento y repentino, llegando en casos a perforar el cráneo y llegar hasta el tejido nervioso. Suceden por accidentes vehiculares o laborales, caídas o agresiones. Las afecciones son similares entre los pacientes. Los impactos se transmiten desde el lóbulo frontal hacia los temporales. La evolución de un traumatismo sucede así. Se sufre el traumatismo y se pierde la conciencia hasta entrar en un estado de coma. Cuando se despierta de él, se presenta un estado de confusión y de desorientación, acompañado de amnesia anterógrada y retrógrada. Con el tiempo se van mejorando estos aspectos, llegando a una amnesia residual parcial. Aquí cabe señalar que si hay hematomas en el traumatismo, no se da esta mejora. Los traumatismos se evalúan con la escala de Glasgow, que examina respuestas oculares, motoras y verbales, y con la identificación de factores fisiopatológicos como los edemas, hipoxias e isquemias, que se pueden observar en estudios de imagenología. Se evalúa también el grado de déficit cognitivo-intelectual, de amnesia, los cambios en la conducta, si existe fractura craneal o lesión en el tejido cerebral, entre otros criterios. En esta tabla se ven las áreas que se evalúan para la escala de Glasgow. Por último, la esquizofrenia es una enfermedad mental caracterizada por la desorganización de las funciones cognitivas normales y en la que los pensamientos y sentimientos no corresponden con la realidad.
En la esquizofrenia se presentan dos tipos principales de síntomas: los positivos, en los que aparecen los trastornos del pensamiento, alucinaciones y delirios, y los negativos, que son la falta de emotividad, la anedonia, el aislamiento social y la poca habla. Estos síntomas se deben a anomalías cerebrales distintas, como veremos más adelante. La esquizofrenia surge como la interacción entre factores hereditarios en varios genes y factores ambientales desfavorables. A pesar de que se puede llegar a identificar anomalías físicas en los pacientes con esquizofrenia desde edades tempranas, los síntomas se manifiestan hasta el final de la adolescencia, lo que hace difícil su diagnóstico. Los síntomas más claros son la pérdida del neuropilo, que es la red de dendritas y axones, y la pérdida de sustancia gris y volumen cerebral. Lo anterior provoca la interrupción de liberación de dopamina en el sistema mesocortical del lóbulo frontal, lo que produce los síntomas negativos, a la vez que aumenta la actividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico, asociada a los síntomas positivos. Como vemos, los síntomas positivos y negativos se generan por anomalías diferentes. En el caso de los positivos, estos se deben al exceso de receptores de dopamina D2, D3 y D4 en el área tegmental ventral y la sustancia negra, que llegan al núcleo accumbens y la amígdala. Los síntomas negativos son consecuencia de un mayor área de los ventrículos, un menor volumen de la sustancia gris y el hipocampo, pero sobre todo de la hipofrontalidad, es decir, la disminución de la actividad dopaminérgica en el lóbulo frontal. Este se puede relacionar con el bloqueo de receptores de glutamato NMDA. El tratamiento de la esquizofrenia se lleva con antipsicóticos típicos, como la clorpromazina y el haloperidol, que actúan bloqueando los receptores D2 de dopamina. Su uso es controvertido por los graves efectos secundarios, como la aparición de trastornos del movimiento, entre los cuales se encuentra la disinencia tardía, que es un trastorno similar al Parkinson. Además, un porcentaje de los enfermos no responden a dichos fármacos. En esos casos, se prefiere el tratamiento con antipsicóticos atípicos, como la clozapina y la risperidona, que bloquean receptores de serotonina, además de los de dopamina. Aquí las referencias utilizadas para la presentación. Muchas gracias.